Bien, quedamos acá iniciando, ¿no es cierto?, la unidad 3, que de alguna manera intenta el diálogo entre los contenidos de comunicación intercultural y la acción tutorial. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera la acción tutorial, no olvidemos que es un medio, una estrategia, una técnica, una forma de acompañamiento, de apoyo a nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, en ese sentido, a través y a partir de la acción tutorial, nosotros podemos elaborar contextos, eh, espacios en donde trabajamos primero al ser, ¿ya? Al ser interno, y luego trabajamos la interculturalidad. Eh, por otro lado, es importante, delante la pregunta que me hicieron, ¿cierto? El intercambio de formación, el intercambio, perdón, de información, de ideas y significados entre personas de diferentes culturas. Yo creo que la comunicación intercultural es válida y necesaria porque hoy en día nosotros y nosotras estamos en un mundo que es complejo. Lo he dicho en distintas ocasiones y de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que buscar estrategias que sean estrategias de apoyo, estrategias innovadoras, estrategias que la persona que las desarrolle tenga la capacidad, el conocimiento pedagógico, disciplinar, la estatura del modelaje y del ser adecuado, ¿cierto? Y bueno, eh, la acción tutorial indica que existe, ¿no es cierto?, un proceso de tutoría integral. Y bueno, este apoyo va dado a los estudiantes que están, por ejemplo, desarrollando su proceso de pregrado, ya sea en lo académico, personal, interpersonal y profesional. Cuando menciono lo profesional, me refiero a lo que es el proceso de prácticas, porque yo creo y me imagino que ustedes también, vuestros estudiantes, en las distintas asignaturas, cumplen un proceso de práctica relacionada con su profesión, lo cual es muy bueno porque esa práctica les permite posicionarse de manera adecuada y de una manera, yo diría, técnica y axiológica, donde están dando respuestas a los requerimientos de las instituciones y también de la sociedad. Eh, claro, en contextos educativos y profesionales, ¿no es cierto? Esta, es- esta forma de comunicación, eh, si bien es fundamental, yo diría que debe ser inherente para poder lograr el respeto, porque el respeto es la base de todo proceso de actividad pedagógica, axiológica, comunitaria, etcétera, y sobre todo en las distintas personas que están dando, ¿no es cierto?, sus primeros pasos, quizás llegando a la educación terciaria, son primera generación y eso es muy bueno, y ojalá que la universidad de alguna manera pueda atender a todas estas culturas, a estos pueblos que necesitan, y a lo mejor ellos, en vez de nosotros educarlos, ¿no es cierto? Quizás en algún aspecto ellos nos van a venir a dar clases, porque seguramente tienen algunos espacios de trabajo, de reflexión que quizás nosotros a veces desconocemos, pero a mí me ha tocado interactuar con mi pueblo, con los mapuches, acá con los aymara, con los yaguitas y con algunos pueblos de distintas zonas
de lo que es el continente americano y claro, o sea, se provocan y se producen esos espacios de reflexión en donde el jefe o la persona anciana llama a la reflexión, llama a la consulta, llama a revisar qué aspectos andan bien, qué aspectos andan mal. Y ese proceso es valioso, porque es un proceso que permite comunicarnos, que permite visibilizar elementos que no están funcionando y que la decisión que se tome en ese sentido, ¿no es cierto?, sea una decisión basada en la consulta de todas las personas, porque ahí se enriquece la respuesta de una manera casi certera para la respuesta al problema. Bueno, la relevancia, ¿no es cierto?, de la comunicación intercultural se puede entender y apreciar a través de varios aspectos clave. Por ejemplo, en contexto educativo se fomenta la inclusión y la diversidad. Por lo tanto, lo que es la comunicación intercultural, ¿no es cierto?, en la educación está constantemente promoviendo un ambiente inclusivo para todas y todos los estudiantes. De esta manera, ellas y ellos se van a sentir comprendidos, valorados, independiente de su origen, ¿no es cierto?, ya sea cultural, étnico o racial, etcétera. Bueno, y esto es esencial para un desarrollo integral y un éxito académico, porque ¿qué se entiende por una educación de calidad y por éxito académico? Yo creo que es una buena pregunta a desarrollar, dado que algunas universidades rezan, incluso donde yo trabajo, ¿no es cierto?, la Universidad de Tarapacá, en Arica, se realiza un proceso académico con, con docencia de calidad y con egreso exitoso. Ahora, cuando hablamos de calidad tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a entender por calidad. Si de pronto el que todos los estudiantes ingresen, el que todos los estudiantes sean atendidos, el que todos los estudiantes sean incluidos, el que todos los estudiantes logren desarrollar el término de sus carreras en los plazos adecuados. En fin, yo creo que ahí hay que tomar acuerdos y ver qué se entiende por calidad. En lo personal, yo le digo a mis alumnos y me digo a mí mismo que por calidad es muy importante cuando yo hablé al inicio, ¿no es cierto?, cuando yo hablé sobre los cuatro pilares. Para mí es fundamental que un docente logre exhibir y estar constantemente desarrollando sus cuatro pilares, lo que es la personalidad, lo disciplinar, lo pedagógico y el modelaje. En ese sentido, si nosotros y nosotras logramos estar en balance, en equilibrio, actualizados y sacando, como en un jardín a veces crece una hierba que no es adecuada, que oculta las flores hermosas, sacamos esas hierbas y el jardín vuelve a florecer. Así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces también nos contaminamos. Entonces, en ese proceso de estar en equilibrio y en balance, los cuatro pilares, se entrega y se desarrolla una educación de calidad. ¿Por qué? Porque si yo en uno de esos pilares, por ejemplo, no estoy en equilibrio, voy a estar en un déficit de tipo ya sea personal, metodológico, disciplinar o de modelaje, y va a distorsionar mi comunicación y mi acto pedagógico. Por lo tanto, cuando se habla de calidad, yo creo que es importante revisar estos cuatro pilares. En los Doctor, contextos, disculpe, ¿nos puede volver a repetir los cuatro pilares, por favor? sí, ningún problema. Los cuatro pilares a saber son los siguientes. Todo profesor y toda profesora debe, sí o sí, en lo personal, tener todo
su proceso personal e intrapersonal e interpersonal totalmente resuelto. ¿Qué significa eso? Que yo, como persona, tengo que aceptarme, tengo que quererme. La mayor lealtad es consigo mismo, consigo misma. Tengo que ser leal y fiel a mí. Eso no es egoísmo, eso es estar viviendo y habitando en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé quién soy y lo que puedo hacer o no puedo hacer, o que si puedo dañar o no puedo dañar. El ser de la persona es importantísimo que se esté revisando constante, siempre, constante y siempre. Segundo pilar, el disciplinar. Se refiere al conocimiento que yo debo poseer, manejar y sistematizar de las materias que yo entrego a mis estudiantes. Es decir, nosotros acá nos apoyamos y hacemos, ¿no es cierto?, nuestro acto pedagógico con las bases curriculares, con los programas de asignatura y el marco para la buena enseñanza. Es decir, un profesor y una profesora tienen que manejar muy bien el contenido, el conocimiento. Eso es el disciplinar. El tercer pilar es el pedagógico, que significa pedagogía es el arte de enseñar. Y yo enseño con la metodología adecuada al contexto adecuado. Cuando el modelo pedagógico y educativo de una institución de educación superior reza que el estudiante es el foco de atención, de intención que está centrado en él, fantástico. ¿Por qué? Porque de pronto yo, como docente, ¿no es cierto?, logro buscar las estrategias, las metodologías y la didáctica más adecuada para ese qué, que es el conocimiento, de desarrollarlo a partir del cómo, que es la metodología y la didáctica. Por ejemplo, a veces yo utilizo la mayéutica. También trabajamos basado en los peripatéticos, que trabajamos caminando. Trabajo el método Panal, que significa que yo entrego un documento y lo comparto en un grupo de 15 personas, en 5, 5, 5, y ellos van exponiendo todos a la vez y entregan un documento. Entonces, esa materia que yo pude haber entregado en un mes, se puede trabajar perfectamente en 1 o 2 semanas. Y finalmente está el modelaje. El modelaje es todo lo que el profesor y profesora realiza consciente e inconscientemente, sobre todo el metalenguaje y el paralenguaje. El metalenguaje es lo gestual, lo cinésico, lo proxémico, es decir, todo lo que yo realizo cuando hago mi acto pedagógico. El paralenguaje son las inflexiones de voz, como por ejemplo, días, ¿cómo están ustedes? ¿Les parece? Ok, ¿ya? A veces ese paralenguaje puede ser adecuado, como también, ¿cómo? A ver. Entonces, uno le da una intencionalidad, profesor, profesora, ¿qué quiso decir con ese cómo? ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Entonces, en el modelaje, el profesor y profesora tiene que ser un muy buen comunicador, tiene que vestirse bien, hablar bien, caminar bien, mirar bien, utilizar bien el espacio pedagógico, porque de alguna manera con sus valores, con sus creencias, con todo eso, él o ella educa en forma paralela cuando está realizando su acto pedagógico. Aquí está el contenido y al lado está el modelaje del profesor o profesora. Y eso constituye, porque el niño o la niña a veces se va a fijar más en cómo el profesor o profesora va vestido, en cómo el profesor o profesora habla, en cómo el profesor o profesora mira, en cómo el profesor o profesora camina, etc. Entonces, si existe una coherencia entre los 4 pilares, ese profesor o esa profesora está realizando un acto pedagógico de calidad, porque no tiene una distorsión en el mensaje y en el contenido que está entregando. Al contrario, lo hace de manera coherente.
sino el impacto que uno tiene en la vida frente a sus estudiantes o en sus estudiantes, es de 5.000 a 6.000 personas en la vida, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque también impacta a la familia. Entonces, hay cosas que quedan grabadas para siempre y es muy difícil, créanme, poderlas sacar de las memorias o del inconsciente. Entonces, por eso que para mí, y yo lo reitero frente a mis estudiantes ahora, los 4 pilares del docente tienen que estar siempre presentes en revisión. Y también es importante decirle a un colega, que quiere sentar al final de la sala de clase y dime cómo yo utilizo mis manos, cómo yo miro a mis estudiantes, qué pasa cuando ingreso al salón. Ingreso contento, contenta, con la cabeza abajo, mis emociones están autorreguladas, forman parte del ser, mi capacidad de paciencia, la paciencia es la ciencia de la paz, está ok, etcétera. Entonces, eso, por favor, apreciar y apreciados colegas, es muy importante porque nosotros, además de desarrollar un acto pedagógico, desarrollamos un acto de modelaje y de calidad en ser profesores que los estudiantes necesitan. Estos 4 pilares nacieron en una clase que yo realicé con mis estudiantes. ¿Cómo quieren ustedes que seamos nosotros? Y empezamos y llegamos a ellos 4. Así que eso es. Bien. Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, al tema, en contextos profesionales, el estar trabajando con el apoyo de la acción tutorial o con un coaching o con una mentoría, pero en el fondo, acción tutorial, ¿no es cierto? Apoya y ayuda porque en el fondo a veces nosotros tenemos un problema. Delante una colega me hacía la pregunta, ¿qué pasa cuando no hay una integración de las culturas y prevalece la hegemónica? Ese es el problema. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que abrir las puertas, porque si nosotros tenemos claridad de quiénes somos, si tenemos los 4 pilares, ok, si tenemos una mirada de neutralidad, esa es otra forma u otro aspecto de los 4 pilares del profesor que tienen que estar en el ser. Nosotros tenemos que tender, ojalá, a ser lo más neutrales posibles. Porque yo no puedo llegar a una sala de clases y decir, aquí hay 4 filas con estudiantes, con colegas, con quien sea, y a mí me gusta el color azul. ¿A quiénes les gusta el color azul? A la fila número 1. Perfecto. Esa fila va a tener la nota máxima y el resto no sé si irá a superar la asignatura. O sea, estoy exagerando, ¿ya? Pero yo tengo que llegar a la sala de clases o al salón, ¿no es cierto? O al sitio con una neutralidad lo más acercada a lo adecuado. Porque si yo no soy neutro, estoy induciendo situaciones. Es como decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que confiar en mí porque yo te lo digo y tienes que quererme. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, no. O sea, en el fondo, tú estás obligando a una persona a que crea algo que no pasa por su consentimiento. Eso en el fondo es transgredir su dignidad. Es como decirle, ¿sabe qué? Ustedes ahora van a creer y van a trabajar en la línea roja o en la línea azul. Y no, o sea, eso es dictadura y eso es esclavitud. Y eso ya Paulo Freire y muchos otros autores ya lo han desterrado. Entonces, la neutralidad, por favor, porque en el fondo yo no puedo decir, mira, si tú eres de tal partido de fútbol o de tal religión o de tal partido político, vas a tener una buena nota, te lo aseguro. No, por favor, eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser lo más neutro posible para poder lograr esa independencia y respetar la dignidad de todo ser humano. Eso es muy, muy importante en la ética y la moral de todo docente. Volviendo, ¿no es cierto?, a nuestra presentación, también el proceso mencionado anteriormente, con base, ¿no es cierto?, en la interculturalidad y la acción tutorial,
Fortalece de alguna manera las relaciones con los clientes y socios internacionales. Es decir, nosotros enseñamos a tener esa capacidad de poder reunirnos, de poder asentir, disentir, ser simétrico o asimétrico, pero ya estamos, porque el logro de esto, de estas acciones en este contexto fortalece esto. Y lo que nosotros necesitamos y queremos es que nuestro círculo se abra para poder intercambiar muchas cosas y de esa manera, colaborativamente y en codocencia, podemos lograr el desarrollo y la actividad. Codocencia, el trabajo, ¿no es cierto?, con pares, y la colaboración es trabajar en metodología PANAC. Por otro lado, también está, ¿no es cierto?, el promover un ambiente de trabajo inclusivo. ¿Qué es eso? La inclusión en los contextos profesionales también es importante en todos los aspectos. Y bueno, y el hecho de estar en una comunicación intercultural significa que yo estoy escuchando a las distintas culturas, a las distintas personas con una neutralidad. Y no, por ejemplo, decirle, a ver, tú me estás diciendo que eres de tal cultura. Ah, no, yo sabes, con esa cultura no dialogo. No, no. Se dan cuenta que es importante. O sea, yo tengo que tener esa capacidad. Es como el espejo. Refleja todo, pero el espejo no se queda con nada. Sí, somos humanos. Y al final del día, ¿no es cierto? Al final del día, yo, por ejemplo, me tomo un té de manzanilla, hago un repaso de todo lo que he hecho, me doy un baño de agua fría y doy gracias por todo lo que tengo, por las posibilidades de apoyarme, etcétera, de ser un todo con el universo. Entonces, en esa colaboración, en esa comunicación que estoy haciendo conmigo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo que, nuevamente insisto en esto, tengo que aceptarme quien soy, aceptar y vivir en mi cuerpo, porque a veces uno no vive en su cuerpo. Hay cosas que no aceptas de su cuerpo o de su forma de ser. Y si yo vivo en mi cuerpo, si yo vivo en mis pensamientos, si yo observo los cuatro pilares, puedo determinar qué es lo que está pasando conmigo en algunas situaciones y que pueden crear una distorsión y no entregar una educación de calidad. Y ahí estoy cometiendo un error grave con mis estudiantes. Quizás ellos y ellas no se den cuenta porque le creen al profesor o profesora. Pero yo, al darme cuenta, digo, no, aquí cometí un error. ¿Y cómo resolvemos el error? Ocultándolo, reconociéndolo. Yo creo que lo más adecuado, para mí el error es una didáctica y una forma de trabajar y de resolver problemas. El error es una forma de aprender. Pero antes hay que reconocer. Y si tú reconoces que te equivocaste, que no lo hiciste a propósito, tus estudiantes van a decir, profesor, profesora, no nos habíamos dado cuenta, pero no importa, pero qué honesto, qué honesta es usted. Y qué bueno, usted me está enseñando a ser honesto y a reconocer mis errores, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día es difícil que reconozcamos errores, por eso que no habitamos nuestro cuerpo, porque si el cuerpo calla, al revés. Sí, no está bien. El cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, nuestro cuerpo está gritando, gritando y no le hacemos caso. Entonces, por eso que vivimos disociados. Tenemos cara de amargados. Miramos el suelo. Decimos como, sí, feliz aquí que allá, pero internamente tenemos un vía crucis. Y es fácil resolverlo, apreciar y apreciados colegas. ¿Cómo? Siendo honestos consigo mismo. Yo, por ejemplo, el fin de semana cuando viajé a Tacna, este, me fui a las termas de Calientes. Y les voy a contar algo que también ustedes pueden utilizar. Ustedes han de saber de que todo ser humano, para llegar a este planeta, a menos que sea de otro mundo o sea un avatar, llegamos por el amor y a través de un hombre y de una mujer, o sea, de nuestros padres.
Supongamos que en ese intento nuestros padres hicieron un pacto y un acto de amor y nos trajeron. Es decir, fuimos seres deseados, amados y queridos desde la concepción. Fantástico, fantástico. ¿Qué ocurre si eso no es así? Por ejemplo, si de repente la mamá o el papá dice, uy, fue un descuido, no debería de haber llegado, me va a traer problemas. El bebé, el fetito adentro, está recibiendo todos esos mensajes. Y no sé si se va a la genética, al ADN, o se va a la epigenética. Tengo entendido que la epigenética es cuando ya hemos nacido, y la epigenética significa que yo recibo impacto en mi ADN de todo lo cultural, creencias ancestrales de mis padres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mis padres me enseñan de que el domingo no hay que cortarse las uñas, no hay que casarse, y yo sigo fiel a eso porque mis papás me lo dijeron. Entonces, cuando lo hago, entro con sentimientos de culpa. Bueno, volviendo a esto. Resulta que si la persona es deseada, fantástico, pero si no es deseada, esa persona va a nacer con situaciones perinatales muy complejas, muy complejas. Va a nacer con falencias, carencias, sobre todo de afecto. Va a andar buscando y no sabe qué busca, y es como que tengo todo, pero me falta algo, o no confío, o me pasan cosas que a otros no les pasan, etc. Entonces, ¿qué he hecho yo? Porque además digamos, de mi doctorado, yo tengo, como mencionó el doctor Juan Jesús, yo tengo trabajo de investigación y he trabajado en desarrollo personal y en terapia gestal con personas desde más de 30 años. Y yo sé que esas cosas se pueden de alguna manera cambiar, o uno puede evolucionar. Entonces, existen algunas eh, técnicas, porque además yo soy orientador y facilitador del desarrollo personal, y eso me ha permitido tener también una mirada distinta para saber leer a mis estudiantes en el salón de clases. Porque además de leer documentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo tengo que saber leer a las personas, saber leer su mirada, saber una lectura corporal. Y eso a mí me permite, de alguna manera, tomar apuntes por dónde tiene que ir mi método personal o la metodología a utilizar. Entonces, eso a mí me ha permitido también hacer el trabajo y darme cuenta de que, por ejemplo, en este caso de lo que es el proceso de la concepción, y que ojalá que sea, pregúntenle a sus papás o ustedes mismos, pregúntenle si ustedes fueron o no fueron deseados o deseadas. Eso es un tema muy importante a resolver. Y en ese sentido, en Tacna, que tiene que ver Tacna, están las termas calientes, y hay unas pozas de agua de 36 y 40 grados que, si tú lo ves de esta manera, asemejan al útero materno. Tú te ingresas ahí, ¿no es cierto? Y estás como en el útero materno, ¿no es cierto? Protegido, protegida, con una calidad y algo muy especial. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Empiezo a recrear, claro, esto no lo hagan solo, pero para contarle un poco que se puede. Es decir, todo se puede cuando uno está en sintonía y encuentra el momento adecuado y cree. Y empieza a recrear, digamos, el momento de la concepción, y ahí tú haces cambio. Es como cuando tú escribiste algo en el Word, ¿no es cierto? Y no te gustó, entonces borraste y empezaste hasta que al final sale un documento adecuado. Eso mismo uno también se puede resetear. Sobre todo las emociones no adecuadas y las emociones que no te dejan ser y trabajar de manera adecuada, y tú dar un acto pedagógico de calidad. Entonces, dicho esto, todo se puede realizar, y especialmente
hagan esas preguntas a sus papás si es que todavía están, o por último, consulten, o ustedes mismos vean qué, qué carencias tienen, porque también hay un tema con el niño interno, la niña interna, que a veces te reclama cosas que a veces uno dice, voy a ir, no, no voy a ir, pero ¿por qué? ¿Y qué te pasa? No sé, no, mira, te calmas, pareces un nene. Claro, el niño interno, si te jala y no te deja, es muy difícil. O te pones nervioso, o te pasan mil cosas, pero el niño interno está ahí haciendo el boicot. Bueno, de alguna manera, ¿no es cierto? Indicando esto, es muy importante en el contexto profesional, ¿no es cierto? Lo que estamos conversando, la acción tutorial, el proceso de comunicación y valoración y visibilización intercultural. Como conclusión, ¿qué podemos indicar? Que la comunicación intercultural, ¿no es cierto?, es una competencia ideal para este siglo que estamos ya, que se inició, tanto en lo profesional, en lo educativo, en lo personal, en lo familiar, etcétera. Y en qué radica, digamos, el valor agregado de esto? Es que construye y abre puertas y abre espacios para que las culturas, ¿no es cierto?, puedan transitar y de alguna manera beneficiarse con ese intercambio virtuoso. Ahora, en un mundo, ¿no es cierto?, que está cada vez más interconectado, con el celular, con esta misma situación. Imagínense qué maravilla, yo de alguna manera estoy conectado con Huancayo, con ustedes, y ustedes están conectados acá con Arica. Es decir, esto es maravilloso. Entonces, esto de alguna manera, que ojalá también juegue a nuestro favor la tecnología y no seamos esclavos, ¿ya? Entonces, cuando estamos en este mundo que es cada vez más interconectado, entonces somos capaces de poder revisar lo que sirve y lo que no sirve. Y por lo tanto, yo sé lo que piensan ustedes, lo que piensa ustedes, lo que yo pienso, y así vamos mejorando, ¿ya? Tenemos que mejorar en forma de codocencia y en forma colaborativa. Por favor, no se olviden de eso. Por otro lado, hablábamos de las barreras. Las barreras, por ejemplo, en la comunicación intercultural pueden visibilizarse o enfrentarse de diversas situaciones y que en el fondo hacen de que principalmente no exista una comunicación entre personas. Y eso es complejo, porque por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y la persona no me pone atención o yo no me puedo comunicar con A o con B, eso es complejo, porque esa es la primera acción del proceso de la socialización. A continuación vamos a ver cuáles son las barreras que se indican. Por ejemplo, las lingüísticas, las culturales, las de percepción y las emocionales. Para superar estas barreras, a ver, tengo que decir ya. Las lingüísticas tienen que relacionarse con el lenguaje, las culturales ya sabemos de la de percepción es cómo yo percibo el mundo, y las emocionales, por ejemplo, si yo no tengo la capacidad o no tengo la regulación autoemocional. Creo, desde mi punto de vista, que todo docente, que todo profesor o profesora, sobre todo nosotros que estamos en la educación, tenemos que ir por lo menos una vez al año a desintoxicarnos con un psicólogo o con una psicóloga para contarle y para que nos logre poner en balance, en equilibrio y en foco. Idealmente son 2 veces al año, pero sí o sí una vez al año. Claro, hay personas que dicen, no, yo no necesito psicólogo porque yo grito, yo aquí, yo allá. Tengo mis dudas sobre eso. Tengo mis dudas. Bueno, para superar las barreras, ¿no es cierto? La empatía. Ese es el primer elemento base para lograr luego la condición del respeto, la disposición de entender a las otras personas, y ya con empatía, respeto y disposición vamos logrando que esas barreras desaparezcan. La educación, en este caso, educación. No nos olvidemos que educación es educhere, sacar lo mejor de cada persona, educhere, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo educar que enseñar. Enseñar
cualquier persona te puede enseñar, pero educar es la parte integral, disciplinar, metodológica, en el ser y en el modelaje, que tiene que ver con el pilar del profesor. Entonces, la educación y la formación en competencias interculturales junto con la práctica de la escucha activa y la paciencia son claves para poder mejorar esta comunicación intercultural. Y no solamente intercultural pensando en pueblos originarios de otros, no, sino que ya una persona que tenga una crianza de una forma A, otra persona que tenga una crianza B, son distintas culturas. Entonces a veces hay un sesgo, pero bueno. Por otro lado, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, ¿no es cierto?, pueden transformar esas barreras ya no en barreras, sino que en oportunidades. Es decir, como el fracaso, yo lo puedo transformar en un proceso de aprendizaje. Y esas barreras, esas oportunidades, ayudan a que se enriquezcan las personas y saquen lo mejor de sí, quizás una tercera forma, que es lo que necesitamos urgente, urgente, urgente hoy en día. Por ejemplo, para superar las barreras y la comunicación y se produzca, ¿no es cierto?, una comunicación efectiva, está la empatía, la escucha activa y la claridad en la expresión. Bueno, la empatía es colocarse en el lugar del otro. La escucha activa es estar atento a lo que el otro o la otra persona quiere decir y poder interpretar correctamente el mensaje. La expresión, el mensaje tiene que ser muy claro, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se distorsiona y ahí entramos, ¿no es cierto?, en asimetrías que no es bueno. La acción tutorial integral, ¿qué tiene que decir acá? Se refiere a un conjunto de actividades que orientan, ¿no es cierto?, que dan apoyo y que tienen una intención en relación al proceso de aprendizaje o de desarrollo de los estudiantes y por lo tal en las tres dimensiones, personal, académico y profesional, social y quizás intercultural, pero en el fondo, de alguna manera, están integradas. Esta práctica educativa, es decir, la acción tutorial, es llevada a cabo, como les comenté, por tutores y docentes que asumen la responsabilidad de guiar a los estudiantes. Y en esa guía, tú estás guiando y entregando lo mejor de ti, ojo, con tus cuatro pilares, sobre todo con el modelaje, además del contenido. Eso es muy importante a considerar. Por ejemplo, en el desarrollo personal, la acción tutorial juega un papel crucial en el desarrollo de las personas, para que se desarrollen y tengan una personalidad única, con una buena autoestima y que estén felices y que habiten y vivan en su cuerpo. ¿Por qué es importante vivir en el cuerpo? Porque si no, yo soy una persona disociada, que no me acepto o que no acepto. Y estoy, ¿no es cierto?, en una, yo diría, quizás dos formas de ser que no conjugan, que no conversan y que de alguna manera me permite distorsionar mi acto pedagógico y eso es complejo, muy, muy delicado. Y bueno, aquí, por ejemplo, una orientación que sea personalizada, ¿no es cierto?, ya sea el tutor par o los profesores, te ayudan mejor a identificar tus fortalezas. Pero yo, ¿cómo identifico? ¿Cómo identifico? Yo identifico sabiendo o sea, observar, sabiendo leer. Y ya indiqué de que la lectura que yo tengo que realizar de mis estudiantes tiene que ser a partir de una cohesión de mis cuatro pilares y yo estar en foco, porque eso me permite una visión de 360 grados, una visión de 360 grados. Y si le quiero agregar a esta visión de 360 grados un valor agregado, por ejemplo, como dice mi buen profesor de la Universidad Autónoma Joaquín Gairín, una visión periscópica. Es decir, yo puedo mirar lo que está acá arriba, lo que está aquí al frente mío y lo que está abajo. ¿Por qué? Porque yo generalmente a veces no sé lo que pasa debajo de mí. Al frente mío sí, pero lo que está arriba difícilmente veo. Entonces hay dos contextos que pasan desapercibidos. Entonces, de alguna manera, yo tengo que saber acá, ¿no es cierto?, identificar lo que ocurre con mis estudiantes, pero a partir de esta forma de ser y de hacer. Por eso que a veces
no es tanto pedirle a los estudiantes que mejoren sus hábitos de estudio, que se levanten temprano, que se tomen sus alimentos, que traigan sus cuadernos. No. Yo creo que esa es una parte no menor y sí importante. Pero acá hay un tema con nosotros los docentes. ¿Cómo estamos los docentes en este aspecto de este proceso, de leer a nuestros estudiantes y saber qué es lo que ellos quieren? Porque a nosotros nos entregan un documento, una planificación, un contenido, y nos dicen, ok, mira, esto lo tienes que desarrollar de acuerdo por objetivos, de acuerdo por competencias, de acuerdo por metacompetencias, etcétera. Pero el estudiante tiene que desarrollar esto ya, y esto tiene bla, bla, bla. Entonces yo llego a la sala de clase, bla, 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 y el director dice, profesor, ¿eso de qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? Yo no sé, esto es lo que me indican. No. Entonces acá yo, con este documento, tengo que hacer una digestión intelectual y curricular. Tengo que hacer una adaptación, una priorización curricular, que es lo que nosotros hacemos acá, para no saturar a los estudiantes con cosas que ya, además de, como les decía al principio, muchos vienen dañados y dañadas, más yo les voy a saturar con conocimiento y contenido que no lo van a aplicar y no les va a servir para nada, porque ellos se meten a intranet y obtienen lo que incluso significado y conceptos más claros que lo que nosotros estamos enseñando. Ojo con eso. Entonces, yo creo que acá para mí es muy importante la persona, la persona, la persona. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con personas, el ser humano. El ser humano es único, sagrado, irrepetible y sagrado, sagrada. Y como tal, yo necesito estar a la altura de esa condición de quienes somos. Por lo tanto, revisar, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser, de hacer, nuestros cuatro pilares. Es como cuando tú vas a tomar agua, tú ves si el vaso está limpio, lo lavas. Si el vaso está sucio, o no vas a tomar, o no le vas a dar a tus hijos algo que está ya dañado, o tú mismo, ¿te das cuenta? Entonces, acá nuestros estudiantes, de alguna manera, son el foco de atención e intención. Entonces, cuando yo estoy centrado en esa situación, tengo la capacidad de identificar lo que mis estudiantes necesitan en lo disciplinar, en lo pedagógico, en lo axiológico, en lo emocional, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy totalmente equilibrado en esos aspectos. Si yo no estoy equilibrado en esos aspectos, mis estudiantes van a sufrir el proceso de desenfoque que produce, que tiene su profesor o profesora, y va a tener una distorsión y va a tener un conocimiento muerto, un conocimiento que no le va a servir. Entonces, es importante, apreciar y apreciados colegas, que revisemos cómo está nuestra forma de enseñar y cómo estoy yo como persona, cómo estoy realizando mi acto pedagógico. Y de esa forma van a llegar a mí y mis estudiantes me van a decir, profesor, profesora, yo creo en usted. Usted me irradia confianza, usted me irradia coherencia. Vamos, trabajemos. Bien. Si no, como dijo Germán Hesse en El Lobo Estepario, la educación por el quebranto de la voluntad. Creo que eso es complejo y no debería ser. Es decir, nuevamente volvemos a la dignidad del ser humano. Y eso los pueblos ancestrales, nuestros abuelos, lo tienen clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Porque ellos sí habitan en sus pueblos. Ellos sí habitan la tierra. Ellos sí la respetan. Y si tienen alguna situación y también no fueron queridos, se dan cuenta y lo resuelven y sacan eso y se plantan en la vida como seres que fueron deseados con amor. Eso es posible.
Entonces, volviendo a esto, ¿no es cierto? Si yo logro identificar las fortalezas, áreas de mejoras y a desarrollar las habilidades sociales y emocionales fundamentales en mis estudiantes, les voy a asegurar un éxito. Si no, van a tener una carga y van a decir, oye, ¿tú te acuerdas de tal profesor o profesora? Sí, ese profesor y esa profesora fue una luz en mi vida. Oye, y este otro profesor o profesora, no me alumbró mucho. Bueno. La educación, Educhere. En el ámbito educativo, la acción tutorial, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a adaptarte al entorno, mejora tu rendimiento académico. ¿Por qué? Porque trabaja tus emociones, trabaja las habilidades transversales, trabaja lo que la universidad no trabaja. Como dice Francisco Mora, si yo no amo lo que hago, no voy a resultar bien en ese acto. Todo lo que se hace, se ama y se quiere. Todo lo que se hace, se ama y se quiere. Hay que tener voluntad. No podemos nuevamente acordarnos de Germán Hesse, la educación por el quebranto de la voluntad. No, no puede ser. Eso ya cambió. Cambió, cambió. La esclavitud se erradicó hace mucho tiempo. Pero hay quienes todavía siguen esclavos de sus creencias, siguen esclavos de supersticiones, siguen esclavos de situaciones que lo único que pasa es que la mochila que llevamos, que llevan, sea más pesada. Si tú abres esa mochila tiene un 90% de situaciones que vencieron, que no sirven, y hay un 10% de que, imagínate que transites por la vida feliz, con cosas que realmente vibras, con cosas que realmente soñaste y no con prejuicios, con cosas que a veces nuestros padres nos heredaron, pero no importa, gracias a nuestros padres estamos acá, nos perdonamos y le decimos, papá, eso sirvió para ti, pero yo acá, en esto. Bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, previene el fracaso escolar, ayuda. Los tutores ayudan a través de técnicas de estudio, conversan y el alumno se motiva, el niño y la niña. Además, ayudan a los estudiantes a establecer objetivos educativos realistas, que de alguna manera, ¿no es cierto?, sirvan para poder lograr una, un desarrollo integral de todos sus ser. Bueno. Importancia en el desarrollo personal. La acción tutorial también tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de las personas, sobre todo, perdón, profesional y personal, porque esto va de la mano. Es decir, el estudiante, a través de este desarrollo que obtiene, ¿no es cierto?, como persona y como en su profesión, le permite tener clara qué es lo que tiene que desarrollar en su vida, qué tiene que capacitarse, porque nosotros, la universidad más o menos, hay estudios en donde se dice que, por ejemplo, la universidad, ¿cuánto es lo que ustedes creen de que te entrega en cuanto a proceso o en cuanto a contenido? Aproximadamente es un 15%. El resto lo tienes que obtener con cursos, con capacitaciones, con especializaciones, con menciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya tú lo tienes claro y tú dices, yo salgo de ingeniería comercial o de agronomía o de pedagogía, pero tengo que especializarme en esto, en esto, en esto. Por lo tanto, ya sé por dónde tengo que ir desarrollando. También acá los estudios superiores, ¿no es cierto?, de alguna manera te dan una posibilidad de escalar en el mundo laboral y lo que te permite tener, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las dimensiones de la acción tutorial? Bueno, las dimensiones de la acción tutorial, ¿no es cierto?, está en la parte académica, la tutorial integral, la psicosocial y la tutoría entre iguales o mentoría entre estudiantes, entre pares. Eso ya de alguna manera lo hemos dicho. Concluyendo, ¿no es cierto?, la acción tutorial es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Se puede lograr, se puede hacer. Recordemos que puede ser a través de la acción de tutoría académica, pero la tutoría académica tiene un enfoque casi en un 100% cognitivo, o sea, de la asignatura. Por eso que es importante, porque a veces no vamos a tener tiempo de hacer la tutoría integral, para eso están los tutores para.
Entonces, por otro lado, es importante que el entorno, ¿no es cierto? Que el entorno sea inclusivo y que invite a que las personas, ¿no es cierto?, logren abrirse y a desarrollarse. Entonces, acá, esta evaluación de todo esto sería bueno una discusión grupal. Yo dije que la podríamos ir viendo de alguna manera cómo podemos, de alguna manera, evaluar. Finalmente llegamos a la unidad 4, sí, estamos en tiempo. Desarrollo de las competencias interculturales de docentes. Es importante que nosotros los docentes visibilicemos, mostremos el desarrollo de estas competencias interculturales en nuestro acto educativo. ¿Por qué? Porque a partir del autoconocimiento y esta sensibilidad cultural, a mí me permite una comprensión profunda de una persona, ¿ya? ¿Qué pasa por su vida? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué necesita? Y en este proceso, los individuos, ¿no es cierto?, también pueden llegar a entenderse. Mira qué maravilloso. O sea, yo me entiendo, hago que las personas se entiendan y logramos una comunicación verdadera. Porque comunicación es distinto a información, porque generalmente nosotros, el acto que hacemos es de información, pero la comunicación es cuando se logra esto. Ahora, por otro lado, el autoconocimiento es fundamental para el desarrollo personal, ya que permite que podamos tomar decisiones informadas y adecuadas y que estén en consonancia y en diálogo con los objetivos de nuestra vida, porque si no, de alguna manera vamos a cometer errores y esos errores son los que a veces nos cuestan muy caro. En cuanto a la sensibilidad cultural, se refiere a la conciencia y comprensión y al aprecio de las diferencias y de las similitudes culturales que existen entre las personas. Por ejemplo, implica que se reconozcan y se respeten las prácticas, eh, los valores, las creencias y mostrar la propia como un acto, ¿no es cierto?, de buena voluntad, de fe y de apertura frente a la otra persona. La sensibilidad cultural también es crucial en este mundo globalizado, porque por otro lado, de alguna manera, promueve una comunicación que es efectiva y que principalmente reduce prejuicios y estereotipos. Eso es importante, porque ayuda a que las relaciones intra e interpersonales, intra conmigo mismo, inter con los otros, sea nutritiva, fructífera. Qué hermoso. Y en el ámbito educativo laboral, la sensibilidad cultural, ¿no es cierto?, me ayuda porque los entornos que se crean teniendo en cuenta y viviendo esta sensibilidad hace que todo sea más nutritivo, equitativo y participativo. Entonces, ambos conceptos, autoconocimiento y sensibilidad cultural, se complementan, dialogan y se desarrollan. Y deben desarrollarse, por supuesto. Y este permite a las personas entender cómo sus propias culturas influyen en sus percepciones y comportamientos, mientras que la sensibilidad cultural les equipa, los provee, ¿no es cierto?, para que interactúen de manera respetuosa y efectiva con las personas de distintas etnias, de distintos orígenes, etc. Y esto hace que se produzca una relación virtuosa y que todos ganemos. Entonces, frente y por lo expuesto, se da respuesta a la importancia del autoconocimiento en el desarrollo de las competencias interculturales que nosotros y nosotras tenemos que poseer, visibilizar y expresar. Es importante que reflexionemos sobre las propias creencias, valores y sesgos, porque a veces nosotros, a ver, lo voy a decir de otro punto de vista. Un profesor o profesora, yo creo que tiene que ser un ciudadano universal, sin fronteras, porque nosotros nos alumbra el mismo sol, nos bañamos en el mismo mar, tomamos la misma agua, somos personas, somos hermanos. Entonces, nosotros los profesores y profesoras debemos de ser personas universales. ¿Por qué universales? Porque de esa manera yo puedo lograr y necesito que las personas tengan el mejor desempeño y sean la mejor versión de sí mismo y de sí mismas. Porque si yo educo en base a mis prejuicios, en base a mis sesgos, en base a mis carencias, voy a transmitir algo no adecuado a mis estudiantes. Por lo tanto, tengo que ser cuidadoso y respetuoso con las personas,
Porque yo no trabajo haciendo computadores o vehículos, porque se echó a perder, se fue. Yo no puedo hacer eso con una persona, me equivoqué y no, o sea, ese equivoco va a quedar para toda la vida, ojo. Entonces, hay que fomentar la inclusión y el respeto, por supuesto. ¿Por qué? Porque de esa manera el ambiente creativo, el ambiente educativo, hace que aflore la creatividad, que se produzca la innovación, el respeto, y todo esto hace que vaya coexistiendo distintas formas de vida y cultura, y que de alguna manera nos beneficia porque nosotros nos beneficiamos siempre y aprendemos siempre de las personas. Por lo tanto, para lograrlo, ¿no es cierto? Claro, es crucial implementar estrategias que promuevan la equidad. ¿Cómo? Por ejemplo, diseñar actividades y materiales didácticos que sean adecuados. Establecer normas de convivencia, por supuesto. Fomentar un diálogo abierto, siempre, siempre un diálogo abierto. Por otro lado, promover la participación de todos los estudiantes en el proceso, por supuesto, porque de esa manera yo logro empatía, yo logro conciencia, yo logro respeto y logro visibilizar y ver qué trae la otra persona y que a lo mejor yo no lo tengo y me puedo beneficiar y complementar. Eso es maravilloso. Este fomento de la inclusión, claro, y el respeto no solo mejora el clima, sino que también el proceso se hace maravilloso y mágico. Por lo tanto, de alguna manera es importante preparar a nuestros estudiantes y nuevamente para este mundo que es tan complejo, diverso y globalizado y que estamos en una sociedad que es líquida. Hoy está calmo, mañana hay tormenta, hoy se ve el fondo, mañana el agua está turbia y así estamos, ¿ya? Entonces en el fondo tenemos que, ya no caminamos en certeza y no caminamos en terreno sólido, caminamos en terreno líquido que en cualquier momento se desplaza y nos derrumba. Entonces, con lo expuesto, ¿a qué damos respuesta? A la identificación de prácticas docentes que promueven la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, por supuesto. Técnicas y herramientas para crear un ambiente de habla inclusivo, respetuoso, exacto. Y estrategias para manejar situaciones de discriminación o conflicto cultural, por supuesto, la mediación, la conversación, pero eso primero yo tengo que tener la capacidad y yo estar en equilibrio y en balance con mis cuatro pilares, ok, siempre. Evaluación de este tema, una sugerencia puede ser una autoevaluación, una reflexión grupal, ¿ya? Sí, pues es- es lícito. Aquí están las referencias, ¿no es cierto?, de lo expuesto y muchas gracias, colega. Hemos llegado al fin de este módulo tan interesante que no ha dejado de impactarme. Bien, colegas, apreciadas y apreciados colegas, por favor, me gustaría escucharlos y que tomemos una decisión ya más o menos y ver el asunto, ¿no es cierto? Ya para el viernes terminamos ya este proceso y yo les propongo cómo puede ser una reflexión o una sistematización o un ensayo y ya con eso constituye una evaluación y yo eso se lo entrego al doctor Juan Jesús. Y bien, ahora estamos abiertos a las preguntas, consultas y todo lo que pueda significar este, el cierre de esto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Buenas noches. Buenas Doctor, noches. de acuerdo a la propuesta que usted hace de una tutoría integral de aspecto intercultural, ¿Sí? eh, ¿qué podría haber, digamos, una secuencia o un plan
de técnicas tutoriales para poder hacer intervenciones en grupos sociales de de cultura diversa? Sí, lo importante acá es, por ejemplo, tener en cuenta primero quién la va a realizar, estar en balance, estar bien, porque, ojo, en un proceso educativo de una asignatura, digamos, X, prevalece el enfoque cognitivo y quizás disciplinar. Eso está bien. Pero en una tutoría, ¿qué prevalece? Prevalece el ámbito y el contexto emocional, transversal, es decir, de los objetivos de aprendizaje transversales o de todo el proceso sensible que pasa primero por las emociones. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta esto, este manejo, porque en el fondo para poder lograr lo que usted dice, don Juan de Dios, es importante que si yo voy a realizar esa tutoría integral e intercultural, tiene que ser en estos aspectos, porque si no es hacer una clase y el estudiante va a decir, yo entendí de la clase tres conceptos y el profesor va a decir, yo entregué 15 conceptos y no estuvo atento. Sí, no estuvo atento porque en el fondo el profesor o la profesora no logró esa conexión. Yo, por ejemplo, tengo una teoría que, por ejemplo, las naves cuando amarizan y llegan al mar, los satélites, las que se envían, tienen que ingresar en un ángulo de 45 grados, porque si no rebotan o se hunden. Entonces, todos nosotros, las personas, tenemos un ángulo de 45 grados que todo profesor y profesora tiene que visualizar para poder entrar en la confianza y en la cultura de la persona. Ángulo de 45 grados. Entonces, dicho esto, usted puede tomar, por ejemplo, todo el proceso de la tutoría integral pensando en, en talleres, en dinámicas y en situaciones que ayuden a desarrollar, ¿no es cierto?, voluntad, hábitos de estudio y autorregulación emocional. Y eso después lo socializamos o más bien lo articulamos con el proceso intercultural. Ya tenemos esa plataforma, ¿no es cierto? Primero con el profesor y profesora muy bien en balance y equilibrado y con los estudiantes también en balance y en equilibrio. Y ahora viene el proceso de cómo yo logro esta interacción de este conocimiento y de esta visibilización de los aspectos culturales de cada persona que está ahí. Entonces, a su pregunta, esta acción tutorial integral intercultural tiene que tener tres momentos. Primero, el profesor tiene que estar en balance. Segundo, tiene que producir un balance en el contexto del trabajo. Y tercero, el intercambio de la situación y lo que se quiera visibilizar. Entonces usted logró, no hizo clase, usted, don Juan de Dios, no hizo clase. ¿Usted qué es lo que hizo? Hizo un proceso interno de balance, hizo una puesta en escena del trabajo de la acción tutorial con todos estos elementos para lograr y ahí entrar en el ángulo de 45 grados. Es decir, ya es mucho más fácil y los estudiantes le dicen, sí, sí, me siento en confianza, me siento bien, me siento querido, respetado, protegido y yo voy a mostrar mi proceso, mi vida, mi cultura. Eso es importante y yo haría ese proceso con Juan de Dios. Gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. A ver, Quería hacerle la pregunta. sí, Mm, Tengo dos preguntas, doctor. ya. Me parece bastante importante cuando se habla de la interculturalidad en el proceso educativo. Y habló algo muy que realmente no creo que sea imposible, pero trae cierta controversia cuando se habla de la
cuando decía decolonicemos el currículum. ¿En qué aspecto en qué aspectos priorizando, pero también entendiendo que, quieras o no, el conocimiento científico es universal y el conocimiento científico tiene espacios donde puedan surgir o desarrollarse. Y cuando yo digo decolonicemos currículum, ¿qué significaría? ¿En qué aspectos? ¿A qué porcentaje? ¿En qué nivel? No sé. Entonces esa parte creo siempre hay que tener en cuenta que la ciencia no debe tener fronteras o los conocimientos científicos no deberían de tener fronteras ni autores, ¿no? Creo que es universal. Y si decimos, ¿qué es lo que nos une a la humanidad? Pues esta información universal, que es el conocimiento científico. Eso es uno y es una interrogante porque también trabajamos en una universidad altoandina y esta universidad quisiéramos también alimentarnos de ello y poder reactualizar lo que vendría a ser el currículum, ¿no? Y me parece tan importante esa parte de colonizar el currículum. Y otra de las preguntas, doctor, si bien es cierto, ¿cuál serían el perfil básico para conllevar la tutoría? Gracias, doctor. Ok, gracias. Bueno, voy a partir al revés. El perfil básico para la tutoría es primero tener una sensibilidad, conocerse, habitar el cuerpo y estar constantemente revisando los cuatro pilares que mencioné. Por otro lado, porque la tutoría no es hacer clases, ni tampoco es ser un psicólogo. La tutoría es un acompañamiento y es mostrar. Tú muestras dónde están las situaciones y la persona se hace cargo. Porque esto no es lo mismo que pescar y regalar los peces. Tenemos que enseñar a pescar para que siempre estén, digamos, con el proceso de obtener el alimento del pescado, porque si no, cuando ya se le acabó, no lo van a poder hacer. Entonces, es importante que el perfil de un tutor sea una persona muy cálida, sea una persona sin prejuicios y que maneje mucho la lectura entre líneas y la lectura corporal, es decir, ¿qué es lo que con qué viene el estudiante hacia mí? Porque el estudiante viene hacia mí cargado y dañado y yo tengo que saber ordenar eso para poder mostrarle una situación y un camino adecuado, porque si no lo voy a dañar más. Y eso sí que es complicado. Y en relación a su primera pregunta, a ver, yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Pero cuando yo hablo de colonizar, hablo de que en el fondo se trata de todo lo que nos sirve como concepto que nos se aplique y que busquemos un currículo que sea propio para entender el currículum universal y para poder desarrollar un buen conocimiento científico y para poder llegar a esas esferas. Porque si no, estamos gravitando en algo que no es nuestro. Porque todos sabemos que no tiene raíces, es complejo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la decolonización, tiene que ver con una priorización curricular. ¿Qué es lo que adecuado, qué es lo que necesita su institución? Si su institución necesita todo lo que tiene, pues bien, fundamentenlo, porque van a encontrarse con muchas situaciones. Por ejemplo, en nuestra institución nosotros estamos haciendo una adecuación curricular y que estamos adaptándonos a las demandas de la sociedad. Pero por otro lado, hay cosas que mis mismos profesores españoles me dijeron a mí, Juan Carlos, nosotros hicimos una colonización humana con Cristóbal Colón, pero ahora vino la segunda, ¿no es cierto?, colonización curricular y hay cosas que ustedes copiaron o no hicieron bien. A eso me refiero, ¿ya? Es decir, el conocimiento científico, si bien es cierto, es uno y es lo que nos va a permitir llegar a la verdad, pero también yo tengo que tener mi sello y mi identidad y trabajar a partir
de lo que yo soy en mi contexto, en mi cultura y ser orgulloso. Porque si no, yo no tengo ese orgullo, no tengo esa conexión, yo en mi contexto voy a ser un grupo o voy a tener un grupo de personas que no son felices y que están vibrando con otros contextos, con otras cosas, y al final mi cultura y mi contexto no va a tener un sello. Pero si yo tengo un sello y yo tengo claro qué es lo que tengo que enseñar y cómo tengo que enseñarlo, obviamente que voy a enseñar el conocimiento como tal para que se logre, ¿no es cierto? Y se logren verdades de contexto de la región, del país, y se logren verdades que también están dando. Por ejemplo, se habla mucho de las personas latinas, ¿no es cierto? Que viven acá. No, las personas latinas nunca han sido de acá. España estuvo dominada casi 1000 años por los eh, romanos y se hablaba latín. Estados Unidos hizo un proceso en el cual habló de- de América Latina, pero por el idioma. Pero nosotros somos hispanoaméricos, por ejemplo. Entonces, hay cosas y hay elementos que nosotros tenemos que revisar, ¿ya? Pero es como lo mismo que tú tienes en tu cuarto cosas y dices, tengo que sacar la mitad de acá, pero ojo, veamos, porque a lo mejor hay que readecuar, hay que redistribuir, y a lo mejor del 50% sacaste una cosa. ¿Por qué a veces uno se asusta? Porque a veces uno está con un enfoque muy eurocentrista. Nuestro enfoque tiene que ser de Hispanoamérica, del contexto donde estamos viviendo. Y ahí recién vamos a entender y dialogar con el eurocentrismo, con Asia y con todos los otros países. Yo, por ejemplo, he estado en varios países, en Islandia, en Francia, en Italia, en Andorra, bueno, en- en España hice mi doctorado y pude tener mucho diálogo con gente de otras partes. Y claro, o sea, eh, ahora se está volviendo a la esencia. Y tenemos que buscar qué es la esencia. Y a su pregunta, si yo tengo que decolonizar algo y todo me sirve, entonces simplemente no decolonizo. Pero no es que yo tenga que, o usted tenga que decolonizar, sino que, de nuevo el ejemplo de la pieza o del sitio. Hay que votar todo. A ver, no hay que votar, hay que ordenar todo. Ah, ya, fantástico. No sé, señora colega Olga, si le respondo, si está bien o quiere que profundice, pero creo que por ahí podría ser a su consulta. Gracias, doctor. Sí, está claro. Muchas gracias. Bien. No sé, don Juan Ibarra me parece. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto con los presentes. Gusto. Para iniciar, doctor, quería mencionar lo siguiente. Eh, Partiríamos en el caso de definir qué es una nación, ¿no? Entendiendo esta como un conglomerado de hombres humanos con un fin teleológico, mesológico y todo que conlleve al desarrollo de dicho Estado-nación, ¿no? Los cuales considero que tienen cuatro características fundamentales, los cuales son el idioma, el territorio, la economía y la cultura, el cual compone el Estado-nación como tal. Partiendo de esa definición de Estado-nación como tal, la pregunta sería lo siguiente, ¿no? En el proceso de transmisión y asimilación de contenidos que hace el docente en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué impacto genera en la cultura viva, en este caso en la cultura nativa de una comunidad determinada, ¿no? Entendiendo esta, responde a políticas públicas del Estado-nación como tal. Y ojo, quiero recalcar ahí, doctor, lo siguiente. Este Estado-nación, compuesto por hombres,
no se circunscribe a, digámoslo así, a un grupo étnico X, Y, Z o aquello, ¿no? Sino corresponde a los intereses del conglomerado. En Sí, ese aspecto, recalco nuevamente lo siguiente: ¿qué impacto genera, ¿no? La currícula que nosotros vayamos a implementar en ese centro poblado o comunidad nativa, comunidad campesina, en su cultura como tal? Porque me imagino yo que debe generar un impacto ya sea positivo o negativo, ¿no? Es la pregunta. sí, interesante, gracias, don Juan. Interesante. Es decir, yo creo que acá tiene que haber, primero que todo, un respeto por esa cultura. Y créame que a veces, más que enseñarles, ellos nos tienen que enseñar mucho. Quizás lo que nosotros tendríamos que mostrarles, ¿ya? Sería los beneficios que existen hoy día a partir de las tecnologías y a partir digamos, de lo que la ciencia ha desarrollado. Pero también hay un respeto por esas naciones que existen en Perú, que son muchas, y que yo creo que tiene que haber ahí un consenso y un respeto porque la persona mantenga esa nación, ese conjunto de personas, mantengan sus tradiciones, mantengan todo su proceso cultural, ancestral, y mostrarles qué les puede hacer sentido, porque yo recuerdo una vez, eh, en, en- yo vivía en Iquique, y una minera le hizo regalos a un pueblo de Guatacondo, a un pueblo así pequeño, y había muchos niños, y dijeron, les vamos a llevar regalos a los niños porque era Navidad. Y bien, llevaron regalos, unos regalos preciosos. El pueblo queda pero perdido, ¿no es cierto?, en la cordillera, casi con el límite con Bolivia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todos los regalos eran con pila, a pila. Entonces, cuando se agotaron las pilas y allá no hay donde comprar pilas, fue un desastre. Entonces, ojo, hay que tener cuidado y primero hay que ser un estudioso, ¿ya? De ver qué es lo que es como el clavo que está en la pared, si lo saco o lo clavo. Porque a veces con tratar de asimilar, yo al contrario, soy de la idea de que las culturas y los pueblos, las naciones, tienen que respetarse su forma de ver y de hacer, porque ellos tienen elementos que a nosotros nos faltan y tienen claves, sobre todo en la medicina y en la forma de ver y hacer la vida. Porque antiguamente, por ejemplo, los mapuches sabían leer la luna, sabían leer que en la luna estaban un montón de las estaciones. Mi abuelo, por ejemplo, me contaba eso. Me decía, mira, ¿sabes qué? Mañana va a pasar. ¿Y de dónde sabía eso? Y dije, no. Entonces, esas cosas se han perdido. Entonces, si yo quiero asimilar, o sea, si yo quiero entregar eh, en este proceso, voy a causarles un problema. Es decir, yo tengo que ponerme al servicio y ver qué es lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan. Porque a lo mejor les voy a interrumpir. Recuerdo yo que en Ecuador había una nación de hermanos indígenas que eh, no se cortaban el pelo y que cuando hacían el servicio militar les permitieron desfilar con con su cabellera original. Y fue un hito muy importante. Claro que después no vi más eso, sino que después ya empezaron a asimilarlo y claro, y fue un desastre. Porque gente que está acostumbrada a escuchar la tierra, a hablar con el agua, a dialogar con el sol y las estrellas, que nosotros entreguemos algo que apenas
quizás conocemos, es un desastre. Esa es mi opinión. Don Juan. No sé si hay alguna otra consulta, porque ya estamos llegando al final. Yo voy a dejar en el WhatsApp mi correo por cualquier cosa, o igual nos podemos llamar por el teléfono, vía WhatsApp, no hay ningún problema. Este, consultas o lo que ustedes quieran ver, porque me gustaría, voy a hacer planificación inversa o ingeniería inversa, es decir, que ustedes me propongan la forma de evaluación. Eso sería interesante, que ustedes puedan tener, ¿no es cierto?, la mirada y en la planificación inversa es lo que yo quiero que el estudiante sepa y el estudiante sabe y eso lo desarrolla y no lo saturo con contenidos que no los va a aplicar nunca. Esa es mi metodología y mi pedagogía y mi sello. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta, por favor? Sí, doctor, ¿nos puede compartir su presentación por el grupo Sí, WhatsApp, por favor? sí, la voy a enviar por el grupo WhatsApp, ningún problema. Ya, y también bueno, como una manera de añadir a lo que ya usted nos explicó dentro de este módulo, también quería consultarle sobre el diagnóstico, porque para nosotros ejercer e implementar nuestra acción pedagógica, institucional, administrativa y comunitaria como docentes, Sí, nosotros siempre partimos del diagnóstico en la comunidad, ¿no? sí, ¿Para qué? Justamente para asegurar que el contenido educativo, el que vamos a transmitirlo a través de las sesiones, responda a las necesidades del contexto y exacto. así genere un aprendizaje significativo y como siempre también lo he reiterado y también muchos autores lo han sustentado, nuestra educación o la educación que impartimos debe partir desde la vida, con la vida y para la vida, ¿no? Porque solo así vamos a lograr los cambios sociales que queremos. Bueno, eso es lo que creo o tal vez me estoy equivocando y Sí, necesito bien. seguir fortaleciendo esta forma de ver la educación. Entonces la pregunta sería en relación al diagnóstico, Sí, doctor. pero en qué sentido? O sea, ¿cómo diagnóstico para qué? ¿En qué proceso? Porque está claro lo que usted me dice. Sí, sino que yo veía y también la práctica me ha demostrado que es fundamental hacer el diagnóstico, pero no todos lo hacemos de la Ah, manera más sí, adecuada, sí, ¿no? sí, A eso. sí. Claro, lo que pasa es que el diagnóstico es fundamental. Es decir, es como ir al doctor y decirle, doctor, adivine lo que tengo. Entonces el doctor nos va a mirar y si nos aprecia nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Es difícil. Entonces, igual acá. Yo creo que el diagnóstico se inicia con una anamnesis a nuestros estudiantes, conversar con ellos, con ellas, también con la familia, ¿ya? Es importante saber si son niños pequeños o por último, para tener una idea, hagan el ejercicio. Pregunten si fueron o no fueron deseados cuando llegaron a este mundo. Ese es un diagnóstico crucial, fundamental, porque si uno no fue deseado para llegar a este mundo, es como andar con el freno puesto y con mucha dificultad. Por otro lado, un buen diagnóstico también implica una toma de decisiones frente a la metodología y frente a la priorización curricular. Y de alguna forma, el diagnóstico puede convertirse, ¿no es cierto?, en un instrumento potente en el cual me sirve a mí mi planificación en el inicio, desarrollo y cierre para lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo adecuado de las competencias u objetivos que yo quiera lograr. Pero sí, es importante y de todas maneras el diagnóstico ya sea escrito o hacer un prediagnóstico, hacer un diagnóstico y un postdiagnóstico. El diagnóstico
puede que tenga oficialmente 3 etapas: pre, diagnóstico y post. Y finalmente yo ese diagnóstico, ¿no es cierto? Si quiero un desarrollo integral como ese estudiante, lo complemento con la observación directa. Yo me transformo en observador, ya una técnica cualitativa, me transformo en observador de mis estudiantes, de sus gestos, de su metalenguaje, de su paralenguaje, de su forma de hacer, de su forma de sentir, de su forma de escribir, de su forma de expresarse, cómo ellos realizan, ¿no es cierto?, las exposiciones, etcétera, y ahí yo voy tomando nota, porque a lo mejor yo le puedo sugerir un nuevo hábito de estudio, una nueva forma de enfocar, porque el estudiante a veces está equivocado en la forma de desarrollar sus capacidades, o sea, los estudios, y yo tengo que iluminarlo como profesor. Bien, una pregunta más y ya estamos finalizando. Doy las gracias, ha sido muy, muy interesante y de verdad que me apasiona esto, me apasiona mucho. A lo mejor se dieron cuenta ustedes eh, en el tema de los 4 pilares. ¿Alguna otra consulta, apreciada y apreciados colegas? Bueno, si no hay más consultas, 2 cosas. Voy a enviar por el WhatsApp la presentación y mi correo y ya nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora. A ver, ¿les parece si envío por el WhatsApp, el link para no tener problemas? Porque algo pasó. Seguramente me dice que yo no aceptaba o claro, pasó algo complicado. Eso. ¿Les parece? Sí, por favor, doctor. Sí, Ya. doctor, está bien. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia y una vez más, muy, muy contento de poder establecer y trabajar con ustedes, que los considero un pueblo hermoso y mis hermanos, ya que el mismo sol, la misma agua y el mismo aire nos acaricia y nos nutre. Estamos en contacto y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas, muchas gracias. Disfruten, sean ustedes mismos y habiten su propio cuerpo. Que estén muy bien. Cariño a vuestra familia. Buenas Gracias, noches, gracias. Buenas gracias, noches. doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Que estén Buenas bien. noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas Que noches, estén muy gracias, bien. doctor. Gracias. Muchas gracias. Doctor, disculpe, aprovechando Sí. que usted está ahí, no se olvide, por favor, enviarme por interno el link de la reunión grabada para subirla al canal de YouTube de la Escuela de Posgrado. La segunda, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, coordinamos por interno entonces. Ya. Ya, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.